Hola, hola, ¿qué tal a todos los que están sintonizando nuestro Facebook Live de Quemando Micrófonos? Esta tarde tenemos nuestro evento que va a ser de nosotros con respecto al COVID-19 en el aspecto político, económico y de derechos humanos. Para ello tenemos a nuestros invitados de lujo. Tenemos a la abogada en derechos humanos, Ana Pineda. Saludos, Ana. Micrófono. El micrófono lo tiene desactivado. Un gusto saludarles a todos y a cada uno de ustedes. Gusto también para nosotros tenerlo. También tenemos aquí al economista Rodulio Perdomo, quien nos va a brindar ese panorama económico acerca de la situación que vamos a estar enfrentando y que actualmente enfrentamos respecto al COVID-19. Buenas tardes, mucho gusto y los felicito por esta iniciativa. Necesitamos más espacios de reflexión como este, ¿no? Sin ningún compromiso. Claro, aquí sin compromiso. Y también un tema muy controversial y que también vamos a estar necesitando conocer bastante es de la política. Para ello invitamos a la politóloga Jocelyn Matute para que nos brinde y nos amplíe esto que estamos enfrentando actualmente a nivel político. Mucho gusto, Jocelyn. Mucho gusto, gracias por la invitación. Será un agrado conversar sobre estos temas. Bueno, aquí ya estando todos conectados, les reitero las respuestas que sean un poco breves. Agradecemos a todos ustedes por estar sintonizando también este Facebook Live, porque sabemos que son temas que realmente a todos nos importan y nos afectan. Y por ende vamos a iniciar con un tema general para que todos lo presenten desde su perspectiva, tanto política, económica como de derechos humanos. Y para ello la pregunta es... ¿cuáles son los potenciales escenarios? En este caso vamos a iniciar con Jocelyn. ¿Cuál es el potencial escenario político que nos espera con el COVID-19 de manera amplia? De manera amplia, creo que el manejo de la crisis va a ser sumamente importante para contener o profundizar el nivel de desconfianza y ansiedad social que han sido permanentes en nuestro país. Y en esta medida veremos la posibilidad de lograr acuerdos durante y después de la crisis, o un escenario en el que realmente se reduzca la capacidad de gobernar para la actual administración. Y creo que este último escenario también veríamos protestas, disturbios por temas no atendidos, problemas estructurales de país, que se suman, digamos, a las carencias que la población está sufriendo en el marco de... Ahora, desde la perspectiva económica, ¿qué podemos esperar del COVID-19? Bueno, hablemos de infinitos escenarios. Obviamente voy a mencionar apenas unos 3 o 4, pero la primera cosa, para no ser muy economista, el débil motor de repartición de riqueza en Honduras se ha detenido sustancialmente, y al detenerse provoca un problema de iliquidez, de falta de dinero en los bolsillos, principalmente de aquellos que ya no tenían dinero. Me refiero a los pobres y a gran parte de la clase media. Entonces ya ahí ese escenario no es un escenario post, sino que es un escenario de presente, un severo problema de iliquidez a nivel de los hogares, tanto de los más pobres como de la parte de la clase media. Obviamente eso conecta con un problema de un shock de balanza de pago, una crisis de balanza de pago nunca vista, que obviamente significa no recibir más divisas por exportaciones, recibir poco dinero por remesas y tener que pasarnos a hacer una gerencia de importaciones muy esenciales que se refieren básicamente a enfrentar la emergencia del COVID.
pero inevitablemente al dejar de exportar, pues la gran masa de asalariados del sector formal se cae y también el sector informal deja de tener ingresos. Por lo tanto, lo que decía la compañera Jocelyn, un escenario interesante es que tendremos grandes estallidos sociales, económicos, de la gente pidiendo alimentos para poder sobrevivir. Entonces, eso no va a ser esporádico, sino va a ser muy frecuente, porque realmente lo que el gobierno ha hecho es repartir más o menos unos 470 lempiras, que es menos del 2% del costo de la canasta básica, y eso es apenas un paliativo. Por tanto, no es muy halagüeño el escenario durante la epidemia. Si la epidemia va adelante de junio, julio, agosto, estamos pensando en un default, digamos, una crisis más generalizada. Nada que nos espera. Desde la perspectiva económica y desde derechos humanos, abogada, ¿qué podemos esperar de este tema del COVID-19? Bueno, creo que tengo coincidencia en el sentido de decir que, tomando en cuenta que la pandemia generada por el COVID-19 pone en grave apuro la plena vigencia de los derechos humanos. Esto, en primer lugar, por los graves riesgos que entraña a la salud y a la vida de la población en general, pero sobre todo de las personas colocadas en posición de vulnerabilidad. Esto lo que nos indica es que habrá un impacto negativo en la condición de vida de la población. Y hablar de un impacto negativo en la condición de vida de las personas significa que esta crisis sanitaria va a pasar por una crisis económica en la que van a haber menos empleo, menos acceso a salud, menos posibilidades para adquirir alimentos y tener una vida digna. Consecuentemente, va a venir una crisis humanitaria. Por eso creemos que los recursos que hoy día se están poniendo a disposición para la atención y la contención de la pandemia deben ser recursos que tengan esa mirada estratégica en las personas colocadas en vulnerabilidad, principalmente quienes viven pobreza y pobreza extrema. No hacerlo significará agudizar más la condición de precariedad en que ya vive grandes segmentos de nuestra población, donde vemos que más de un 67% de personas son pobres. Y ahí es donde vamos a ver de manera negativa el impacto de esta pandemia. Acerca de cada uno de los temas. En este caso, acudo al tema político. Jocelyn, ¿cómo cree que ha sido la respuesta de las instituciones públicas ante la crisis generada por el COVID-19? Yo creo que, bueno, sin duda estamos ante una crisis sin precedentes y por ello gobiernos en todo el mundo enfrentan retos importantes para lidiar con esta pandemia. Habiendo dicho esto, considero que la respuesta de la institucionalidad podría mejorar al menos en los siguientes puntos. Primero, creo que sí se debe invertir más en el análisis prospectivo para así evitar que la respuesta estatal sea meramente reactiva o de apagar incendios. Creo que esto será de vital importancia en temas como la economía informal o la seguridad alimentaria. Definitivamente que llegar demasiado tarde tendría un costo muy alto para el país. Creo que se debe potenciar la capacidad de actuar en múltiples frentes y de manera coordinada. Por ejemplo, así como se activó a SINAGER, también debió haberse activado un espacio interinstitucional donde estén todos los órganos contralores. Esto habría ayudado a promover una respuesta coordinada y evitar los mensajes que hemos visto, por ejemplo, en los últimos días, que han generado confusión y contradicciones respecto al portal de CEFIN y a las obligaciones de SINAGER en materia de acceso a la información pública en tiempos de emergencia.
Creo que también se debe llegar a distintos sectores. Hasta ahora la percepción ha sido que las medidas adoptadas frente a la crisis se impulsan con el apoyo de actores tradicionales, con fuerte desgaste y asociados al poder. Hasta hace poco fue que vimos un pronunciamiento del Tribunal Superior de Cuentas que, por ejemplo, se pronunció a favor de invitar a instituciones como el CNA a procesos de veeduría, pero son pocos los casos y no han sido extendidos. Creo que se deben enviar mensajes que promuevan unidad y que consideren las diferentes realidades que viven los hondureños. Por ejemplo, los mensajes emitidos respecto a la indisciplina de los ciudadanos son poco constructivos e ignoran la dura realidad que viven muchas personas en el país. Sí habría que resaltar un aspecto positivo en la respuesta. Creo que el gobierno fue responsable en reconocer la seriedad de la crisis de manera temprana, contrario a lugares como Brasil, donde el discurso del presidente rechaza evidencia científica y ha tildado al virus como una noticia falsa. Con la pandemia, con más de un mes de tener cuarentena, vemos que la economía hondureña, por ser demasiado abierta al mundo exterior, por seguir muy de cerca las prescripciones del modelo neoliberal, se encuentra que no tiene mucho asidero la economía de consumo interno, que habíamos llegado al extremo de prácticamente importarlo todo lo que se podía producir aquí, desde maíz, arroz, cebollas, hortalizas, muchas cosas se importaban incluso de Europa, la propia leche en polvo en general. Y hoy día que está parado el comercio internacional, que está parado el transporte internacional, excepto el que es de emergencia, nos damos cuenta que nuestra capacidad de enfrentar con facilidad problemas de hambre está limitado al hecho de que tenemos dos grandes almacenes de cereales en el país, que está uno en Tegucigalpa, en la colonia Kennedy, y otro en San Pedro, en la colonia La Bolsa. Antes teníamos 800 silos rurales. El modelo neoliberal destruyó todos esos silos rurales. Entonces tenemos ya por ahí que empezar a volver a pensar en la economía de consumo interno. En vez de ver hacia lo externo, ver hacia lo interno, porque nadie sabe en este momento si esto va a durar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Las universidades más prestigiosas hablan de 2021. Entonces, realmente, en este tiempo, ya nosotros tendríamos que convertir los espacios agrícolas dedicados a la exportación de bienes, pues dedicarlos ahora a la producción de lo que nosotros consumimos. Me refiero a papas, a cebollas, a hortalizas, a maíz, todo el tema de fortalecer la economía de consumo interno. Entonces ya ahí hay una gran responsabilidad del Estado. Recordemos que una de las grandes medidas que fueron criticadas fue entregarle más de 3.000 millones de lempiras a los militares para que hicieran lo que debiera hacer la Secretaría de Agricultura. Entonces, pues de momento creo que Jocelyn lo mencionó, cree que la reacción fue oportuna, pero siempre fue una reacción. No tenemos un plan en ningún momento para enfrentar cosas como las que se están enfrentando. De ahí, por tanto, que en algún momento podremos dirigir nuestra atención a la coherencia de las políticas implementadas desde el Ejecutivo, que no han sido necesariamente tan aceptadas. Es decir, se oye bien, pero la ejecución no es tan fácil. En todo caso, pues pensamos que han logrado contener los grandes estallidos sociales, se siguen quemando llantas en muchas partes, pero esto significa que tenemos que fortalecer la economía de consumo interno, tenemos que volver nuestra vista al sector rural, a las cooperativas agrícolas, al campesinado,
porque los urbanos ya nos habíamos acostumbrado a comprarlo todo importado, a preferir lo de afuera y a menospreciar lo de adentro. En otras palabras, tenemos 12 tratados de libre comercio que en este momento se convierten en letra muerta. Necesitamos volver a hacer un pacto hacia adentro, no hacia afuera. Definitivamente tenemos que volver a retomar nuestras economías rurales, nuestro sector interno. Sí, ya estábamos muy adaptados a las exportaciones, pero ahora en cuestión de derechos humanos, ¿realmente en Honduras existe un derecho a la salud? ¿Cómo se puede concretizar que tenemos este derecho en el país? Bueno, no es fácil poder hacer esa valoración. No obstante, podemos remitirnos a lo que el derecho nos enseña. El derecho tiene dos dimensiones. La dimensión del mundo deóntico, que es la dimensión del deber ser, de lo que está formalmente establecido en la Constitución, en las leyes y por incorporación del derecho internacional, los tratados o convenciones internacionales que el Estado haya suscrito. Y luego tiene la otra dimensión, que es la dimensión óntica, es decir, la dimensión del mundo real, lo que acontece en la realidad. Entonces, formalmente tenemos un derecho a la salud, está reconocido en nuestra Constitución y en el resto de leyes y tratados internacionales que se han incorporado. Pero cuando una persona acude a un establecimiento de salud pública, se da cuenta que no encuentra insumos, medicamentos, que no encuentra el equipo adecuado, y esa persona se entera que hay incluso mora quirúrgica en el caso de que necesite una intervención. Entonces, la realidad nos demuestra que el derecho a la salud en Honduras no se logra gozar plenamente. Es muy sencillo saber qué tanto se cumple un derecho en un determinado país, y en este caso, con respecto al derecho a la salud, si revisamos los 4 elementos esenciales que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas nos señalan con respecto al derecho a la salud. Y el primer elemento es la disponibilidad. En Honduras se dispone de los suficientes establecimientos de salud, el número de los mismos es suficiente, y ustedes tienen ya la respuesta. El otro es la accesibilidad. Los establecimientos de salud son accesibles geográficamente para todas las personas sin discriminación alguna, o por el contrario, las personas tienen que movilizarse de donde viven varios kilómetros, varias horas para llegar a un centro de asistencia de la salud. Y el otro tiene que ver con la aceptabilidad. Los sistemas o los establecimientos de salud son científica y éticamente aceptables, culturalmente aceptables por todas las personas, son sensibles al género, a la diversidad sexual, a la orientación de género, al ciclo de la vida. Y la última pregunta, la buena calidad. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿tenemos buena calidad? Cuando hay que medir el establecimiento no solo en función de la infraestructura, sino que también en función del personal médico, está debidamente calificado, es suficiente en número, es bien remunerado, hay insumos, hay equipo, hay medicamentos, y este equipo es de buena calidad, hay agua suficiente en los centros hospitalarios o de asistencia pública, y las condiciones sanitarias son las mejores, en este caso las medidas de bioseguridad. Entonces yo creo que nosotros tenemos la respuesta al haber contestado los 4 elementos, y en función de eso podemos afirmar que las y los hondureños no gozamos plenamente del derecho a la salud. Ok, bueno, aquí nos están sintonizando también, ¿verdad? En el live, y nos están haciendo una pregunta, por ejemplo, Francisco Martínez Flores, muchas gracias por su pregunta, y dice, ¿qué tan probable es que detone un desabastecimiento de alimentos? Si es por tiempo se proyecta. Bueno, yo decía que efectivamente la capacidad que tiene Honduras interna de ofrecer todo el menú de alimentos que necesita la población para reproducir su fuerza está en función de 2 cosas importantes.
de los stocks, de lo que hay en los almacenes actualmente y de la cantidad de reservas internacionales que nosotros tenemos. En este momento tenemos para unos 6 meses, pero eso quiere decir que 6 meses en condiciones normales, es decir, tenemos un poco más de 6.000 millones de dólares para comprar cuando se puede comprar. Pero cuando todo está paralizado, esos 6.000 millones casi no nos sirven de mucho. Entonces, urge entonces empezar a sustituir aquello que no podemos importar por producción local. Es decir, la leche que consumen todos los niños de Honduras ya no puede depender de la leche holandesa o de la leche europea o americana, sino que hay que empezar a producir esa leche para que no haya escasez de leche. Igual para cereales, igual para carnes, igual para todo. Y antes no mirábamos el problema porque teníamos tratados de libre comercio y podíamos importar todo de todo. Pero yo estimo que ahora que vengan las lluvias de mayo, pues tendrá que existir una duplicación de los cultivos para tener oferta local de esos bienes. Pero no va a ser tan fácil si utilizamos tierras nacionales e ejidales que son marginales y que nunca han probado que sirven para la agricultura. Tenemos que usar la superficie de suelos que ya se utilizan para la exportación y que en este momento nadie está comprando lo que Honduras tradicionalmente exporta. O sea que de aquí a julio, a agosto tendríamos la producción de ciclo corto y después veríamos ya otro tipo de cosas. Pero está latente la posibilidad de que muchas cosas empiecen a escasear en un mes y medio. Terrible. Jocelyn, ¿de qué manera afecta la confianza de la ciudadanía las medidas político-económicas implementadas por los tomadores de decisiones sobre lo que se debe hacer en la pandemia? Bueno, considero, y tal vez como mencionaba al momento de reflexionar sobre escenarios, que la confianza es de vital importancia, esto por al menos 3 razones. En el corto plazo va a ser importante asegurar la sostenibilidad de las medidas de cuarentena, y creo que a medida que empecemos a desconfiar más del gobierno y las políticas que se implementen, va a ser mucho más probable que se desafíe de manera más frecuente estas restricciones de movimiento. Y creo que es muy importante seguir invirtiendo en la confianza, sobre todo porque se espera, o al menos se puede avisorar, que estas medidas se van a prolongar. También, por un punto que tocaba al inicio, es respecto a los niveles de conflictividad social y política en contextos donde generalmente hay muy poca confianza. De nuevo, los ciudadanos sienten la necesidad de tomar y resolver los asuntos con sus propios medios. Y creo que también, similar a lo que mencionaba antes, a largo plazo sí va a ser un tema para asegurar, consolidar esta trayectoria del país, un estado de gobernabilidad democrática. Si no hay confianza, va a ser mucho más difícil que se generen acuerdos y aceptación social respecto a decisiones difíciles que el país tendrá que tomar en estos próximos meses, al tocar temas sensibles como el proceso electoral o incluso medidas de rescate económico. Claro. Aquí seguimos recibiendo preguntas de nuestro público. Muchas gracias a los que nos están sintonizando. De parte de Eliana Borjas, que nos pregunta para la abogada Pineda, ¿qué giro deberá dar la Defensoría de Derechos Humanos en medio de la emergencia como esta, que se supone el incremento del deterioro de garantías constitucionales? Ese es un tema de particular importancia, no solo en el marco de la pandemia, sino en el contexto general de nación. En el actual momento hay una institucionalidad en derechos humanos, pero su actuar es tan débil que está invisibilizada.
las diferentes instituciones en materia de derechos humanos. Y es muy importante, no solo en el actual momento, sino a futuro, que toda esa institucionalidad revise su actuación. Tenemos un comisionado nacional de los derechos humanos con un importante mandato constitucional que ha estado invisibilizado, una Secretaría de Derechos Humanos, tenemos el Instituto Nacional de la revisar el presupuesto que se les está asignando. No podemos tener instituciones que no sirvan a la razón de ser que es la persona humana. Gracias. ¿Qué valoración merecen las políticas económicas implementadas y a quiénes cree que van dirigidas, doctor? Bueno, yo voy a contestar, pero me quisiera un poco referir a lo que la abogada Pineda decía antes de su intervención. Ella hablaba del deber ser y de la realidad real, la que vivimos todos los hondureños. ¿Y por qué me quiero referir a eso? Porque nosotros en Honduras no hemos todavía configurado la imagen precisa del estado de bienestar que queremos llegar. No tenemos un cuadro de utopía a la cual nos suscribimos todos. Y esto lo digo en el sentido de que nos hemos acostumbrado más bien a convivir en un estado de malestar. Y ese estado de malestar ha hecho que sea tolerable, sobre todo por las clases medias, que son las que pueden salir a protestar. Nos hemos acostumbrado a un sistema de salud de tercera categoría, a un sistema de educación de cuarta categoría, porque da la casualidad que la mayor parte de la clase media no asiste a los hospitales públicos. No sé si alguno de los que estamos ahorita debatiendo ha ido al hospital escuela a tratarse algo, ha ido a la consulta externa, y realmente cuando nosotros nos enfermamos, cogemos el ente privado más glamoroso, porque tenemos algunos seguros privados, etcétera. Pero nosotros no sentimos en carne propia lo que es ir a un lugar donde le dicen, mire, yo le recomiendo que los antibióticos, por favor, no los reclame en la farmacia del hospital, sino que los vaya a comprar, porque la eficiencia terapéutica de los medicamentos comprados por el Estado es bien cuestionable. Mejor vaya a comprar el antibiótico afuera, le va a salir un poco más caro. Y eso corre para todo. Entonces, igual en el tema educacional, el rechazo de los graduados de los establecimientos públicos va creciendo. Casi un 30% de todos los que hacen exámenes en la universidad pública no pasan precisamente porque traen una base educacional y cultural muy pobre. Y solo es un examen en lectoescritura y en matemáticas. Solamente se refiere. Entonces ahora, ya volviendo a su pregunta, que estamos hablando de políticas, las políticas proceden del poder. Los que están en el poder, los que han llegado por elecciones al poder, son los emisores de las políticas. Pero esas políticas son, en la mayoría de los casos, de índole retórico. Por ejemplo, hace unos 2 años o casi 3 años, se generó una ley que creaba el pilar no contributivo de la seguridad social. ¿Qué quiere decir eso? El pilar no contributivo quiere decir
que todos los pobres de Honduras pueden afiliarse a la seguridad social sin pagar, porque el Estado se convierte en su patrón. Al día de hoy, 3 años después, no se ha afiliado ninguno. O sea que la política fue agradable. Renato Álvarez recibió a los creadores de estas leyes, como siempre, y qué lindas las leyes, muy bien todo, ahora sí todos van a tener carnet de seguridad social, y al día de hoy eso es pura retórica. Y si pensamos en las medidas que se han generado en el tema propiamente de la epidemia del COVID, vemos las primeras cosas es crear liquidez, pero liquidez a través del sistema financiero. Y el sistema financiero solo puede transferir esa liquidez a los que son sujetos de crédito. A los que no son sujetos de crédito, la misma Comisión de Banca y Seguro les prohíbe dar dinero a personas que son de dudosa recuperación de los préstamos. Bueno, ahí hay ya todo un problema de que cualquier decisión del gobierno pasa por la banca. La banca es la que decide. Y si no hay respuesta ahí, esperaríamos que la banca estatal daría entonces esa respuesta. Y si la banca estatal no da esa respuesta, pues el sistema cooperativo y las redes de microcrédito serían las que estarían pasando eso. Pero las ofertas de dinero a ese tipo de entidades es verdaderamente irrisorias. Estamos hablando de cantidades sumamente pequeñas, pero que hoy se oye bien, 390 millones de lempiras para reactivar la agricultura que se había perdido. Y de otra parte, reactivar un proyecto fallido que se llamaba cosechadoras de agua. Las cosechadoras de agua ya se habían gastado una gran cantidad de millones y la gran mayoría de las cosechadoras no sirvió. Entonces, ahora volvemos a las cosechadoras. Entonces, de otra manera, pienso pues que para que las políticas sean buenas, sean coherentes, sean consistentes, tiene que ser tomada por un gabinete de los mejores talentos en materia de economía, de agricultura, de derechos humanos. Pero aquí vemos salir en la televisión todos los días a un par de abogados que se han convertido en todólogos. Y ellos igual hablan de la efectividad de pruebas rápidas, como hablan de agricultura, como hablan de mascarillas N95, y los científicos, que son los que saben del asunto, no están, no aparecen. Entonces ya eso les da una pista de que va un poco dirigida también a Jocelyn Matute, que ellos, los políticos, han aprovechado esta epidemia para recobrar la credibilidad perdida. Los hondureños ya estábamos desencantados del sistema político. El sistema político no ha servido para crear una mejor sociedad, sino más bien cada vez una peor sociedad que expulsa población. Creo que no está activo el micrófono. Sí, no escuchamos. Lo siento, suele pasar en estas cosas, ay, disculpen, perdón. Bueno, retomando otra vez, eso último que dijo el doctor Perdomo de los políticos que están metiendo ahí su ayuda para llevar, como dicen, para jalar harina a su costado. Entonces, en este caso, la pregunta va dirigida para Jocelyn y también nos las están haciendo en Facebook. ¿Cuál es el riesgo de politizar las ayudas que se brindan durante esta crisis? Bueno, creo que politizar las ayudas, es triste decirlo, pero es algo que va a suceder, que está sucediendo. Creo que es difícil negar de que en Honduras ha existido una fuerte, digamos, influencia del clientelismo político, de las redes que se han constituido
y creo que eso explica un poco también lo que mencionaba en una intervención previa respecto a que no hemos construido un estado de bienestar social, porque hemos en su lugar mantenido la figura del hombre fuerte, de los caudillos territoriales. No vemos a los partidos, digamos, vemos a los partidos como proveedores de servicios inmediatos, y ellos se benefician y usan eso realmente para construir más poder, y por eso la verdad a lo que nos ha llevado es que las elecciones realmente su calidad pues haya disminuido considerablemente, a que el debate político no se centre en propuestas, sino en qué beneficio puedo obtener. Y creo que eso es muy dañino para la democracia y que en su lugar deberíamos trabajar para que las personas no esperen esto como un favor de los políticos, sino que realmente vean que esto es un derecho que deben reclamar, y que esos derechos van a ser, digamos, satisfechos de manera más plena si construimos instituciones más fuertes, en lugar de centrarnos en la figura de los hombres, los caudillos fuertes, y bueno, sé que ahora no solo son hombres, pero tradicionalmente esa ha sido la figura. Muchas gracias. Abogada, ¿cuál es el rol del Poder Judicial ante acciones legales presentadas por el Colegio Médico solicitando la protección a los derechos humanos a la salud pública? Bien, es de conocimiento público que el Colegio Médico interpuso el primer amparo seguido de muchos más. Creo que en este momento hay alrededor de 9 recursos de amparo en los que se está pidiendo que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, cumpla con el mandato de tutelar derechos fundamentales. En este caso, el derecho a la salud y consecuentemente el derecho a la vida, que se vea amenazado por la pandemia, de toda la población en general, pero particularmente del personal sanitario. Y es muy importante decir que la propia Sala de lo Constitucional ya había creado importantes precedentes de jurisprudencia que hoy se van a convertir en un boomerang porque le toca a ellos efectivamente cumplirlos. La Sala ha venido señalando que el derecho a la salud tiene el carácter de ser un derecho fundamental que no puede ser analizado de manera individual, sino que por su propia autonomía plena debe de verse enlazado o vinculado con otros derechos como el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral y la dignidad humana. Consecuentemente, la misma Sala de lo Constitucional ha dicho que cuando se produce una afectación al derecho a la salud, se compromete el derecho a la vida y que eso le da una connotación de ser un derecho fundamental que debe ser protegido por la vía de la acción constitucional de amparo. Toca entonces ahora que la Sala haga suyos sus propios precedentes y resuelva cuanto antes esos recursos de amparo que han sido interpuestos, donde se está pidiendo el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, que pasa porque los recursos que en este momento y que son abundantes, alrededor de 80,000 millones de lempiras, según todos los decretos ejecutivos y legislativos que se han emitido desde el 10 de febrero a la fecha, vayan destinados para eso, como también para que se dote de insumos, equipos y medicamentos, particularmente los ventiladores mecánicos, que son indispensables para superar el shock respiratorio de las personas que entran en crisis. Y por otro lado, la dotación de las medidas de bioseguridad de todo el personal sanitario. Esperaríamos que la Sala prontamente dicte las medidas cautelares que corresponden en el marco de este recurso para que esta situación sea superada. Muchas gracias. También aquí tenemos una pregunta por parte de Ismael Cepeda, economista también del FOSDE, quien nos pregunta qué modelo económico debemos aspirar, pero cuál es más cercano
ante el autoritarismo y la Big Data? Bueno, Ismael Cepeda, gracias porque realmente ya es una demanda manifiesta de toda la población de que este modelo actual, antes de COVID, que generaba mucha violencia y que generaba caravanas y huida de hondureños hacia todas partes del mundo, ya meritaba un reajuste. Pero tal vez aprovecho para hacerle una pregunta. Dígame. ¿Qué significa esta crisis para la globalización? ¿Cómo queda la globalización ante esta crisis? Bueno, todos creo que habíamos tenido una fe a pies juntillas de que el modelo de globalización era lo mejor para masificar el bienestar de todo el mundo. Pero hoy nos damos cuenta que la globalización también necesita ser complementada, ser de alguna forma mejorada para que no se dé este tipo de problemas. Bueno, creo que había tenido... Hola, disculpe, tuvimos una nos desconectamos por un rato, cosas que pasan en el mundo digital, pasan en las películas, pasan en la vida real. Lo importante es que aquí estamos retomando el tema, estamos a la espera de que regrese la abogada y nos disculpan. Vamos a despedir a la persona responsable de esto, ya estamos tomando acciones. Ahí van a ver el comunicado muy pronto. Pero nosotros aquí vamos a seguir con nuestro conversatorio y en este caso tenemos una pregunta que nos está enviando Lester Ramírez, que va dirigido hacia todos los panelistas y primero la responde usted, Jocelyn, y después usted, doctor. Y es, sí. ¿El COVID cambiará las relaciones de poder en Honduras? ¿Seguirán las élites extrayendo recursos y privilegios? ¿Y qué debe suceder para que Honduras sea menos desigual? Bueno, realmente Honduras ha sido y es actualmente una sociedad democrática autoritaria que para subsistir necesita la militarización. En otras palabras, los frágiles equilibrios sociales en Honduras se logran por el poder de las armas. Entonces ya eso representa el hecho de que el cambio de las estructuras, el cambio de las reglas del juego, pasa primero por tener la voluntad política del gobernante que puede incluso decirle a los militares, miren, ustedes se van a retornar a los cuarteles y vamos a volver a un modelo democrático mucho más aceptado socialmente. Pero después también falta una cuestión importante, Lester. El ámbito internacional que rodea a Honduras ha sido también refractario a cambios. La cooperación internacional, los bancos internacionales han estado impulsando la privatización de la salud, han estado impulsando la privatización de los ríos, la privatización de las carreteras. Entonces, de repente, ellos no advierten que la población está pidiendo, gimiendo por un verdadero cambio. Y este cambio no parece que va a proceder del actual partido político en el poder, sino que tendremos que esperar si las elecciones pueden generar nuevas estructuras de poder que empiecen a pesar un poco más en la población en general y menos en las élites económicas que rigen el país. Yo diría que realmente en este panorama, si desde antes habían muy pocos incentivos para cambiar o digamos eliminar esta lógica extractivista
que, digamos, ha primado por mucho tiempo, no solo en Honduras, sino en muchos países de la región. Creo que ahora esos incentivos quizás se reducen. Creo que podría haber alguna reconfiguración en el sentido de que seguramente van a haber sectores que por su capacidad de adaptación o por, digamos, la importancia de su rubro en este momento, van a lograr, digamos, llegar a estas cúpulas, pero veo muy difícil que logremos transitar o que esta crisis realmente pueda generar suficientes incentivos para abandonar esta lógica extractivista. Bueno, la abogada se acaba de unir, así que vamos a retomar la pregunta para, por favor, en este caso, para que usted también las conteste, ya que iba dirigido a... No se preocupe, no fue culpa suya, tuvimos errores en el sistema, se cayó, entraron los votos rurales y bueno, aquí estamos retomando todo nuevamente. Sí, gracias. Ahí fue falla del sistema. Ya estamos acostumbrados a eso en Honduras, no hay problema. Sí, gracias. Y bueno, y en este caso sería, ¿qué debe suceder para que Honduras sea menos desigual ante esto del COVID-19? Es una gran pregunta. Y yo creo que lo primero que tiene que suceder es que todos y cada uno de los hondureños cambiemos nuestra lógica de ver las cosas y principalmente nuestra lógica de valorar la gobernanza y a la clase política. Yo creo que debemos tener una conciencia crítica, una conciencia de mucho razonamiento al momento de escoger a nuestras máximas autoridades. Si nosotros seguimos pensando en función del modelo tradicional de escogencia de los altos funcionarios del Estado, Honduras va a seguir siendo la Honduras que hoy tenemos, esa Honduras que ya muy bien mencionó don Rodulio y que ha mencionado Jocelyn en el sentido de fortalecerse en un modelo neoliberal que lejos de inspirarse en el bien común, en el bienestar general de las personas o en su buen vivir o bien vivir, más bien lo que hace es dirigir todos los esfuerzos del Estado para favorecer a una pequeña cúpula, a una clase dirigente que es la que a mi juicio ha secuestrado el poder y la que ha perpetuado la condición de vida de las y los hondureños en el actual momento. Entonces, yo creo que esto pasa porque nosotros mismos revisemos cómo estamos actuando, pensemos en la clase de gobernanza que queremos y en la clase de gobernantes que queremos. De lo contrario, podrán adoptarse buenas leyes, crearse buenas instituciones, pero nada va a pasar en Honduras si seguimos escogiendo a nuestras autoridades de la misma manera. El COVID es una oportunidad que nos permite revisar en todos órdenes lo que hemos hecho y lo que podemos hacer a futuro. Y dentro de ese futuro inmediato, por supuesto, está el pensar en una mejor gobernanza, en un nuevo sistema de partidos políticos y en función de ello pensar en una buena propuesta en la cual nos veamos identificados e identificadas. Definitivamente ahorita tenemos una crisis con las autoridades, no siempre seguimos escogiendo a los mismos. ¿A qué debe apostar Honduras ahora ante esta nueva crisis? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya nos dimos cuenta de que hay un fallo en nuestro sistema en todos los aspectos, pero realmente el COVID puede ser esa oportunidad para entender que seguir en lo mismo no nos va a llevar a ningún otro lado, o realmente vamos a, por lo que se ha pintado hasta el momento, vamos a seguir en las mismas y vamos a seguir optando por las mismas autoridades, donde vemos hoy, por ejemplo, un comunicado de Copeco en el cual despedían a las personas por informar y no las que realizaron las compras. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos está mostrando esta crisis? Bueno, yo creo que la pandemia ha venido a visibilizar la clase política que actualmente gobierna, la calidad de la gobernanza que tenemos, en donde podemos ver incluso que el valor que se le da a la economía, al sistema económico, donde es un tratamiento que requiere toda persona afectada.
Exacto. Jocelyn, en este aspecto, como mencionó la abogada, que, bueno, estaba este decreto en el cual no había esta libertad de expresión ante lo que estaba sucediendo en el COVID, pero también consideramos que las presiones ciudadanas pueden ser un gran, o sea, que actualmente sí están teniendo una repercusión. Por ejemplo, vemos que hoy hay una denuncia y ya mañana es tema de debate en los distintos foros, y también los políticos, nuestros dirigentes empiezan a hablar de ello. ¿Considera que durante la pandemia se ha escuchado más la voz de la gente, aunque ha sido en redes sociales? Creo que sin duda esta pandemia presenta muchos retos para la ciudadanía. Las restricciones de movilidad, en su momento de libertad de expresión. Como vemos ahora, estas medidas de cuarentena incluso han puesto en cuarentena posibles acciones de protesta social que se pudieran dar para, digamos, reclamar sobre el accionar del gobierno. Creo que las acciones que se han desarrollado hasta ahora son de suma importancia. Creo que no se ha terminado de escuchar lo que las organizaciones están reclamando, porque realmente han habido muchos señalamientos respecto a los procedimientos para garantizar que se publique la mayor información posible respecto a la ejecución del presupuesto, hacia dónde están llegando los insumos que se están adquiriendo, quiénes son los proveedores, cuál es la justificación para escoger un proveedor u otro, un insumo u otro, cuáles son los resultados hasta ahora. Entonces creo que sí hay una tarea pendiente de parte de todas las instituciones en este momento, de realmente prestar atención, de escuchar, de tomar las medidas correctivas y sobre todo de incluir y de realmente acercarse a otros sectores, porque en esa medida se van a poder ir, digamos, corrigiendo las acciones que se implementen, y en esa medida también vamos a poder evitar una nueva crisis de gobernabilidad que acabe de paralizar al país. Ok. Doctor Rodulio, aquí nos está preguntando nuestro gentil y amable público que nos sintoniza a pesar de todo, gracias, muy lindos, que cómo podría, que si nos podría comentar sobre el impacto de la reducción de remesas transversalmente en la economía. Bueno, algo es un poco paradójico que Trump odiaba a los residentes ilegales que estaban en Estados Unidos, y por esa razón salían fletes diarios de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños repatriados por no tener papeles. Y hoy que está teniendo un repunte muy grande la crisis, el mismo Trump está hablando de proteger a los migrantes para que vayan a los campos a recoger la cosecha y para que sirvan en las labores que obviamente se necesitan para poder poner la economía a funcionar en algún momento. Ante este criterio, podríamos decir que probablemente la caída de las remesas puede no ser tan grande. O sea, nosotros pensábamos casi en una supresión de las remesas, pero realmente si Trump insiste en reactivar la economía a pesar de la nueva incidencia de casos, pues obviamente los que saldrán a rifarse a los campos de cerealeros, a los campos de cítricos, a la industria de la construcción, etcétera, serán precisamente los migrantes ilegales. Entonces podríamos pensar que quizás no sea el impacto tan grande. Sin embargo, hay otras personas que hablan, sobre todo científicos, que sería muy catastrófico que en medio del repunte de casos se insistiera en reactivar la economía americana me refiero. Entonces, pensaríamos que reactivar la economía es una exigencia de índole electoral para Trump,
y que obviamente eso son relativas buenas noticias para los hondureños ilegales en Estados Unidos. Pero en todo caso, eso es solamente por el tema coyuntural. Pero sí, yo creo que es un momento para pensar que el modelo no puede sustentarse en las remesas que vienen de afuera, porque esos que están remesando se fueron porque no tenían empleo, porque no tenían suficientes ingresos, porque el Estado no les garantizaba un estado mínimo de bienestar. Entonces, yo diría que lo de las remesas es algo muy coyuntural. Sería bueno centrar un poco más los debates posteriores a través de ustedes para empezar a ver los cambios sustanciales que tienen que darse. Y aquí solo debo decir algo que de alguna manera lo aludió también la doctora Pineda y Jocelyn Matute. Es que el tema central es que nosotros ya nos habíamos acostumbrado a políticos de esa calidad democrática y estamos casi como condenados a volver a elegir a estas personas. Entonces, he ahí que, como decía la doctora Pineda, tiene que darse un cambio sustancial en el nuevo proceso eleccionario que se da en el año 2021. Pero, sobre todo, tiene que existir un cambio societal a nivel comunitario. No existe en Honduras barrios pobres, colonias pobres, donde hay un gran desarrollo comunitario, donde todos los que viven en esa colonia se han organizado para compartir alimentos, para compartir seguridad, para compartir medicamentos. Lo que tenemos es un representante del partido en el poder que hace las listas para que los primeros en recibir sean los del propio partido. Esa democracia clientelista ya no tiene cabida en Honduras. Entonces, para pensar entonces en reorganizar a los pobres para que sean de alguna manera cohesionados, aglutinados, para entre todos producir bienestar. Pero lo que tenemos en los sectores medios y altos y en las colonias pobres son individuos que saben que hay un representante político del partido en el poder que es el que les puede dar un poco de azúcar o que les puede dar una lámina o les puede dar una bolsa de cemento. Ese modelo no es sostenible en el mediano plazo, ni en el corto tampoco. Muchas gracias. También, retomando también lo político, y es que estábamos próximos a las elecciones. Entonces, Jocelyn, ¿considera un posible escenario en el tema electoral? ¿Qué impacto tendría en el país cancelar las elecciones primarias o generales por lo del COVID? Bueno, el COVID ha impactado el normal desarrollo de elecciones en todo el mundo. Sin embargo, datos recopilados por IDEA Internacional muestran que a nivel global la discusión sobre elecciones ha girado en torno a dos temas, ya sea postergar las elecciones, que se ha dado en la mayoría de países, o proceder con elecciones implementando protocolos de bioseguridad o adaptando modalidades de voto adelantado, entre otras cosas. Pero en realidad no en torno a la cancelación de elecciones. Y esto realmente responde a la conciencia que existe sobre la necesidad de proteger una de las características básicas de la democracia, es decir, la celebración de elecciones periódicas. Cancelar elecciones en Honduras sería un grave retroceso democrático, tanto a nivel de elecciones primarias como a nivel de elecciones generales. Yo creo que en un momento en el que todos nos estamos pronunciando en contra de la discrecionalidad y a favor de la rendición de cuentas, debemos asegurar
que las personas que aspiran a gobernar se sometan a la competencia política y al escrutinio público. No podemos hablar de tomar atajos o de, digamos, retroceder y eliminar procesos que ya habíamos establecido. Y en su lugar deberíamos seguir insistiendo en que se adopten las reformas necesarias para garantizar un proceso electoral que cumpla con los principios de transparencia, de inclusión y de equidad. Ok, muchas gracias. También en materia de derechos humanos, ¿qué fortalezas en materia de derechos humanos se deben generar después de esta crisis? Bueno, en materia de derechos humanos, Honduras siempre ha tenido mucho por hacer, no solo ahora. Históricamente no ha habido compromiso de la clase política con el tema de derechos humanos. Yo creo que los pocos esfuerzos que se han dado se cuentan con los dedos de la mano, y aunque hay una institucionalidad en derechos humanos, hay mucho por hacer. Ya hablaba don Rodulio, por ejemplo, de las políticas públicas. Las políticas públicas son una efectiva herramienta, y en materia de derechos humanos es importante echar a andar la política pública en derechos humanos y su plan de acción, que fue construido no desde un escritorio, sino con la participación de grandes sectores de la población y principalmente de los grupos a quienes está dirigida esa política en derechos humanos. Creo que por ahí hay un reto importante, y por otro lado, es traer del mundo deóntico, es decir, del mundo de lo formal a la realidad, la concreción de los derechos. Los derechos humanos no son un discurso, son una práctica para el goce de derechos humanos. En ese sentido, no podemos tener en la Constitución, por ejemplo, que se reconoce el derecho a una vivienda digna, cuando en este momento grandes sectores de la población no la pueden adquirir. Y si se busca justicializar ese derecho, tampoco es justiciable debidamente, porque se considera como un derecho que no tiene una realización inmediata e inconcreta, sino una realización progresiva y de acuerdo a los recursos que el Estado dispone. En ese sentido, yo creo que los esfuerzos deben de venir orientados para acercar esa brecha entre el mundo de lo formal y la realidad, y hacer que derechos como a la salud, derechos a la educación, a la previsión, a la vivienda, sean derechos que verdaderamente se alcancen por su pleno goce en nuestro país. Eso significa que hay que disponer no solo del discurso, no solo de la política, como la herramienta en la que se van a articular la respuesta de todos los actores estatales, sino que también de los presupuestos. Sin presupuesto no hay una plena realización. Y en Honduras no es que no haya presupuesto, sino que lo que todos sabemos, ha habido un mal uso de los presupuestos. Lo estamos viendo ahorita en el marco de la pandemia, más de 80,000 millones de lempiras, de los que no tenemos pleno conocimiento en qué se está utilizando. Se habla de sobrevaloración en insumos y equipos, pero por otro lado hay decretos de emergencia que permiten una libre contratación de infraestructura, de obras y de servicios. Y eso es sumamente lesivo en el goce de los derechos humanos, porque los recursos que se deben de destinar para hacer realidad derechos tangibles como la salud y consecuentemente la vida de las personas que acuden por asistencia médica a los centros públicos, no lo van a ver realizado. Ok, muchas gracias. Ahora bien, ¿qué escenario nos espera de aquí a unos 6 meses, tanto en lo político, en lo económico y en derechos humanos a raíz de esto? Bueno, yo quisiera, por la parte del campo económico, decir que esos 80 millones que habla a la doctora Ana Pineda, casi son 4,000 millones de dólares, que se suman a deuda externa del país, por lo cual el ratio de deuda entre PIB ya será muy superior al 80%.
y lo que tengamos que presupuestar para pagar el servicio de la deuda ya no van a ser 42.000 millones de lempiras, sino 80.000 millones. Realmente estamos endeudándonos en demasía, no para concretar un modelo mínimamente aceptable de bienestar, porque si ustedes se fijan, gran parte de esos 80.000 millones es para construir 19 hospitales que serán entregados al sector privado. Ese no es el modelo de bienestar que el pueblo está esperando. Lo que nosotros esperaríamos es que esos 80.000 millones sirvieran para adecentar la atención pública en salud, para mejorar las escuelas, para contratar verdaderos médicos especialistas con salarios dignos, pero el propio Estado se convierte en un violador de los derechos humanos cuando contrata médicos a 6 lempiras. Y existe una ley de salarios mínimos y existe un estatuto del médico empleado. Entonces, los 8.000 médicos que están desempleados, para poder tener ingresos y no estar, como dicen popularmente, de balde, aceptan mucho trabajar por 6.000 millones. Ayer escuchábamos un audio muy interesante de uno de los grupos de supuesto apoyo al sector salud de parte del BID, y lo que se estaba diciendo a través de esos audios era que era el momento para aprovechar de concretar la privatización del sector salud, contratando fundaciones, organizaciones con fines de lucro para entregarles paquetes de servicios que serían dados y que posteriormente serían pagados. Entonces nos damos cuenta que por un lado, discursivamente decimos, estamos adquiriendo hospitales de lona para atender a los enfermos del COVID, pero por otro lado vamos a construir 19 hospitales, no sé, dentro de 3 años, 4 años, no sé cuánto estarán, que no responden a la naturaleza del problema que estamos enfrentando y que además supone una entrega de esos 19 hospitales a fundaciones privadas. Entonces nos damos cuenta que en río revuelto ganancia de pescadores, y realmente nos damos cuenta que se está violando la ley de contratación del Estado, haciendo compras directas, comprando una cosa que vale 47 lempiras en Larache, comprándola por 200 lempiras. Una simple mascarilla en 95. Entonces pensamos que tienen razón los hondureños, tenemos razón los hondureños y las hondureñas de estar desencantados por esta suerte de políticos que se han dedicado a asaltar el botín del Estado para sus propios fines. En términos políticos, yo diría que en los próximos meses es muy probable que aumenten los niveles de tensión, sobre todo en la medida en que la politización de las ayudas realmente nos inserte en un escenario de campañas adelantadas, en la medida en que, digamos, existan diferentes visiones respecto a cómo debe desarrollarse el calendario electoral, porque ya han habido algunas voces que están empezando a hablar de cancelación de procesos, y además, mientras no hayan muestras claras respecto a lo que va a suceder con las reformas electorales, el proyecto de una nueva identidad, es decir, este último punto es sumamente importante porque realmente nos estamos acercando a un próximo proceso electoral sin que exista, digamos, certidumbre sobre sus reglas y que tampoco existe realmente un consenso respecto a las reglas que van a regir ese próximo evento electoral. Bien, en derechos humanos yo creo que igual no es halagador
los escenarios que se pueden ver. Y yo creo que se podrían resumir fácilmente en el primero, que es el deterioro en la condición de vida de la población en general. Por ejemplo, nuestras economías no serán las mismas economías que hemos estado teniendo. Van a cambiar a partir de esta pandemia y después de la misma. Ese es un impacto significativo que hay que tomar en cuenta y hacer los ajustes al interior de cada uno de los hogares. Posiblemente en un hogar donde habían 2 o 3 personas empleadas, hoy solo va a haber una persona a cargo de la subsistencia de ese hogar. Entonces, las condiciones de vida a lo interno hay que hacer algunas revisiones. El otro lado es se va a aumentar los niveles de pobreza y de pobreza extrema. Sabemos que más de 2 millones de habitantes en este país subsisten con $1 al día. Otros trabajan por cuenta propia en pequeñas actividades que les permiten subsistir con menos de eso. ¿Qué significa esto? Que la pobreza va a aumentar considerablemente. El que se hayan aislado de estas actividades y estén en sus casas sin tener esos ingresos, pues evidentemente lo conecta a lo primero, que es a la precariedad en la condición de vida. Y creo que va a profundizar sobremanera 2 fenómenos que siempre han estado con nosotros, pero que hoy los vamos a ver con mucha más visibilidad. Por un lado, la corrupción, al haber mucha discrecionalidad en la toma de decisiones y en el manejo de los recursos públicos, y por otro lado, la impunidad. Nunca nuestras instituciones han sido lo suficientemente efectivas y oportunas para procesar las diferentes violaciones a los derechos humanos. Ahora, con la restricción de derechos, el que puedan estar trabajando desde sus casas o reintegrándose a la normalidad, no creo que vaya a ser con la dinámica que nosotros esperaríamos. Por el contrario, creo que por ahí vamos a ver que la impunidad aumenta también como fenómeno que siempre nos ha acompañado. En términos generales, yo no veo escenarios fáciles en materia de derechos humanos. Esto porque el Estado no ha cumplido con sus responsabilidades de reconocer, de respetar y de garantizar los derechos humanos, entendiendo por garantizar, crear las condiciones para que los derechos humanos sean tangibles en la vida de todos y cada uno de nosotros. ¿Será que después de esta pandemia habrá una unidad nacional? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Pero dejemos que la doctora Pineda nos diga. Bueno, yo creo que el COVID en el plano individual como colectivo presenta algunos desafíos, y uno justamente en el plano colectivo podría ser que pensáramos en construir y cuidar mejor del planeta que habitamos, pero también en mejorar los niveles de convivencia y de cohesión social que tenemos hasta ahora. Pudiera ser esa una posibilidad, pero no descartaría, como lo explicaba Jocelyn, que también los niveles de tensión social vayan a aumentar, sobre todo porque se aumenta la corrupción y porque no se procesa como corresponde ni a los corruptos ni a los corruptores, generando una impunidad de la cual el pueblo se va a seguir cansando, posiblemente con más intensidad que lo que ya está viviendo. A mí me preocupa sí un poco el tema de el aislamiento, en el sentido de que también existe el riesgo de que se potencie el individualismo. En la medida en que yo esté bien, lo que suceda en el exterior me resulta menos importante. Creo que es un riesgo, espero que eso no sea lo que tomemos como lección aprendida, pero creo que también habría oportunidad de que se genere algún tipo de unidad, pensando que esto es algo que, digamos, no discrimina, ha afectado a personas de todas las clases, de todos los sectores, de todos los países, y sí podría haber oportunidad, digamos, de cerrar filas contra algún tipo de, una suerte de enemigo común, y que realmente ese sentimiento de unidad logre trasladarse hacia otro tipo de acciones a futuro.
para ir concluyendo, esto a manera de ciudadanos, mucho se habla de lo que hacen los políticos, pero como ciudadanos, ¿qué debemos de hacer cuando pase esta pandemia? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué consejos nos dan ustedes, tanto en su campo también como personas que nos pueden decir que deberíamos de hacer ya cuando se retome un poquito la normalidad de esta pandemia? Mire, la primera cosa que yo veo es que interpelemos a nuestros partidos de oposición para que nos expliquen de manera fehaciente el porqué de su silencio. Que nos digan por qué no han tenido un discurso alternativo esperanzador. Eso obviamente responde a la idea de que todos los electores, toda la juventud de Honduras está esperando que los partidos políticos que no han alcanzado el poder tengan realmente nuevas narrativas de organización social para acceder al poder de una manera completamente diferente a como se ha estado haciendo en los últimos años, incluyendo la tragedia de los votos rurales que vivimos todos. Entonces nos damos cuenta que hay ya ahí un gran desafío de construir esa identidad nacional que hablaba usted, en el sentido de si realmente el escenario post-COVID nos dejará más unidos. Y yo la única cosa que recuerdo, 2 o 3 cosas que recuerdo que han generado unidad nacional, es la guerra contra El Salvador y todas las veces que hemos podido alcanzar el campeonato mundial de fútbol. Pero fuera de esos 2 eventos, no hemos tenido una gran unidad nacional porque los medios de comunicación se encargan de volver a lo de siempre. Entonces, ya por ahí, yo creo que las organizaciones sociales que podría volver a hacerlo sin ser cooptada, sin ser mandada al exterior. Ya ahí nos parece importante que la misma sociedad civil, la auténtica, la genuina, debe empezar a generar cambios importantes de organización social, de politización incluso de la juventud, para que verdaderamente tengamos resultados diferentes en las próximas elecciones. Yo comentaría que sí sería importante, coincido totalmente con el tema de replantearnos y realmente exigir más de nuestros políticos, pero también plantearía la necesidad de empezar a tender más puentes, porque realmente los niveles de polarización que han existido en este país también están socavando los niveles de democracia y la posibilidad de realmente articular este tipo de esfuerzos colectivos o plataformas para poder realmente movilizar estas demandas. Mientras no trabajemos en este tema de la confianza y de poder nuevamente tender puentes, va a ser muy difícil que logremos generar, digamos, mover a la clase política. Bien, yo creo que, como lo he venido repitiendo en los últimos días, Honduras ha tocado fondo.
Por lo tanto, no se trata de hacer en este momento cualquier tipo de acciones, sino también pensar en las acciones, si se quiere, hasta extremas. No hay duda que es importante generar una fuerte presión hacia la clase política que gobierna, sobre todo para hacer sentir que hay una auditoría de la ciudadanía, que está controlando la toma de decisiones y que está controlando el uso de los recursos y sobre todo el impacto de esos recursos en la vida de la población. Eso me parece que es sumamente importante y que hay que buscar desde la sociedad diferentes actores que lo podamos hacer. Pero creo que no basta. Creo que hay que llegar a tomar medidas para liberar a Honduras de una clase política corrupta que la gobierna y que cada día parece tener un mayor control en todos los ámbitos de la vida nacional. Y en ese sentido hay que pensar si basta únicamente el escenario electoral, o si por el contrario hay que tomar otro tipo de medidas más radicales para revisar el tipo de Estado que tenemos. Queremos seguir siendo un Estado de derecho formalmente hablando, pero que no se traduce en el bienestar de las mayorías en nuestro país. Esas son preguntas sustanciales. Debemos de decidir qué tipo de democracia queremos. Es una democracia eminentemente representativa, cuya representación recae en una clase política que solo piensa en sí misma, en sus propios intereses, y que son estos a los que va a anteponer ante los intereses de la población en general, o si por el contrario estamos contentos con lo que está, o vamos a hacer decisiones para fundar o refundar el Estado que hoy tenemos. Yo creo que esos son los grandes dilemas de los que debemos estar hablando post pandemia COVID-19. Necesitamos seguir bajo la égida de la Constitución actual, una Constitución que no responde a un pacto político, una Constitución que fue hecha igualmente por representantes de los partidos políticos tradicionales, en aquel momento con la participación del PINU recién creado, pero que no hay en esa Constitución los principios necesarios para que las personas puedan gozar realmente de ese bienestar que debiera gozar. ¿Debemos seguir con las instituciones que actualmente tenemos o debemos revisar su funcionalidad, sus mandatos, sus presupuestos? Y finalmente, ¿cuál es el tipo de hondureño o de hondureña que nosotros queremos en función de ese Estado que vamos a construir? Entonces yo le apostaría a pensar más allá de un proceso electoral, en revisar el Estado que queremos para mejorar, para cambiar nuestras vidas y la de futuras generaciones. Yo creo que Honduras no puede seguir de la misma manera. Definitivamente necesitamos esos cambios. Aquí hay un sector que está siendo bien afectado, bueno, todos, pero que hay una gran preocupación y que necesitan una cierta respuesta, o alguien que los asesore, en este caso sería el doctor Rodulio, que están preguntando qué políticas públicas deben adoptarse para realmente apoyar a las MIPYMES. Las prórrogas del SAR no son ayuda, porque luego se acumula todo lo que se prorrogó para la micro, pequeños y medianos empresarios. Esto lo manda a preguntar a Alexandra Jiménez. Bueno, otra vez, es que nosotros tampoco hemos podido caracterizar el estado del mal. Y como no lo hemos podido caracterizar, normalmente eso corresponde a los ministerios de planificación. Y como no tenemos ministerio de planificación, yo le podría decir que tampoco existe una organización beligerante de los microempresarios urbanos o de los pequeños productores rurales. En otras palabras, ese tipo de pobladores se ha conformado con que le regalen una caja rural y que le doten un poquito de capital. Pero realmente esos productores rurales son víctimas de hace 100 años de las cadenas de intermediación.
Entonces, ¿cómo podemos romper las cadenas de intermediación? Con políticas. Y esas políticas implican colocar centrales de abasto, como existen en México, como existen en Costa Rica, donde los precios de los bienes agrícolas se fijan todas las madrugadas en una subasta donde concurren productores y compradores. Obviamente, si avanzamos en la democratización del campo, también tenemos que avanzar en la democratización del sector externo. ¿Quiénes pueden exportar café en Honduras? Hasta hace poco se necesitaba depositar $1 millón para convertirse en exportador. Entonces, ¿cómo hacemos para que pequeños productores puedan acceder a la exportación sin necesidad de pagar ese $1 millón? Porque ese $1 millón es una barrera para que solo una élite de exportadores pueda exportar. E igual, ¿quiénes pueden importar arroz en Honduras? ¿Quiénes pueden importar trigo? Entonces, es una élite económica que ha controlado durante los últimos años todo el negocio de moler granos, llámese maíz o cereales como el trigo, etcétera. Entonces, las bases sobre las cuales está sentada la economía son completamente excluyentes. Es un conglomerado de empresas que pertenecen a las mismas familias, que son los dueños de los bancos, que son los dueños de las gasolineras, que son los dueños de las farmacias, y lo que queda es un pequeño margen que tiene que ser disputado en el día a día en los mercados populares, que dicho sea de paso, cada vez son más caóticos, porque no hay políticas públicas para tener mercados populares que incluso sean visitables por los turistas. Entonces, el abandono de los mercados populares es por la ausencia de políticas. Los políticos no quieren tocar ese tema, no quieren romper la intermediación, porque hay todo una suerte de complicidades que son personajes que finalmente son financiadores de campañas. Pero mientras tengamos estas élites que son financieros, que son dueños de equipos de fútbol y que también son diputados y que también son formuladores de política, ¿qué papel juega la población en general? Entonces nos sentimos vivir en una democracia de nombre, pero realmente es una plutocracia. Es decir, el gobierno de los ricos. Entonces, ¿cuál gobierno representativo? Yo no me siento representado por unos diputados que legislaron para tener 50,000 lempiras para ir a repartir a sus comunidades en el marco de la pandemia de COVID. No me siento representado en un goleador que ha echado, no sé, 40 goles y que por eso es diputado, o en un periodista que salía todos los días diciendo cualquier cantidad de cosas. Yo no siento que ni siquiera la función de representatividad sea algo que pasa a un examen de 10 preguntas. Entonces nos parece que el rediseño pasa por el despertar. Lo que tenemos se puede cambiar, pero antes tenemos que describir bien el tamaño de ese monstruo, el tamaño de las uñas de ese monstruo para poder combatirlo bien. Y por último, un mensaje de cada uno de ustedes para los que nos han estado sintonizando y también para los que van a ver la repetición más tarde. Bueno, yo tal vez enviar un mensaje de ánimo, que no nos desesperemos. Estoy segura de que todos están teniendo diferentes dificultades en estos momentos, pero
realmente que tomemos esta oportunidad, como decía don Rodulio antes, para despertar, para llamarnos a la acción y para no caer en la indiferencia. Entonces, y espero que sigan viendo este tipo de espacios y que se sigan generando este tipo de espacios también para seguir promoviendo el diálogo y el pensamiento crítico en estos momentos. Así que gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Bien, yo diría básicamente dos cosas. Uno, seguir viviendo con lo que hemos aprendido del COVID, por lo menos seguir practicando las medidas de higiene personal y comunitarias como si el COVID conviviera con nosotros, porque tenemos que cuidarnos nosotros mismos y nuestro planeta. Y por otro lado, que lo veamos como la gran oportunidad que todos y cada uno de nosotros necesitábamos para pensar y repensar en construir una Honduras mejor. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero dejar un mensaje esperanzador. Y ese mensaje esperanzador es la confianza que yo tengo que la juventud de Honduras tendrá que ser muy responsable y tomar la decisión de construir de manera pacífica, en la medida de lo posible, para crear nuevas bases de desarrollo. Yo, sinceramente, en esto soy pesimista, no creo que de las actuales estructuras políticas pueda salir algo que responda a las expectativas mínimas de una población empobrecida. Por tanto, yo siento que tarde o temprano la juventud tendrá que volver a salir a las calles para exigir cambios profundos en nuestra sociedad. Que así sea. Nos espera mucha revolución, al parecer. Y está bien. Al final necesitamos cambios y realmente estamos, como parte del colectivo Quemando Micrófonos, muy agradecidos por la participación de cada uno de ustedes, Jocelyn, Rodulio, Ana. Muchas gracias, realmente toda una enseñanza la que nos dieron, toda una cátedra, nos mostraron que, bueno, a pesar de esta crisis, siempre se puede seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos los que sintonizaron este Facebook Live. Realmente esto lo hacemos con el fin de educar a la población, de darles esta cucharadita de política sin ser parte de partidos políticos, simplemente que entendamos qué es lo que está sucediendo en nuestro país, y actualmente lo que nos tomó fue el COVID-19 y bueno, nos tenemos que agarrar de esto y entenderlo, ver cuáles son, plantear los escenarios y entender cómo podemos mejorarlo, tanto qué exigencias necesitamos de nuestros políticos y también nosotros como individuos, y qué mejor manera de hacerlo con personas que son estudiadas en cada uno de estos temas que realmente nos interesan y nos impactan y nos afectan día a día. Así que en serio, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos y muchas lecciones son las que tenemos que aprender y reflexionar de este webinar que hicimos hoy. Gracias, Eva. Gracias a ustedes. Gracias, Eva. Muy bien. Gracias. Les recordamos seguir las cuentas de Quemando Micrófonos, tanto en Twitter, Instagram y Facebook, y los esperamos en la próxima transmisión. Ya le estamos trabajando y también esperamos contar en un futuro con ustedes nuevamente, ya sea tal vez en los eventos en vivo, ya cuando pase esta pandemia, pero sí, realmente estamos agradecidos y muy contentos con todas estas lecciones que nos han dado. Gracias. Muchas gracias.